Bueno, bienvenidos todos a esta nueva conferencia del segundo ciclo de novedades arqueológicas en España, que se viene desarrollando a lo largo de este curso académico que también tiene el museo. Llevamos ya unas cuantas conferencias, ya estamos mediado el ciclo. Y hoy les proponemos, gracias a nuestros dos conferenciantes que ahora les presentaré, el programa de investigaciones arqueológicas del Museo y Parque Arqueológico de Cueva Pintada en Gran Canaria. Como ellos muy bien titulan, Arqueología para un museo vivo. Pero eso ya se lo dejo explicar a ellos. Les voy a presentar y voy a comenzar por la doctora Carmen Gloria Rodríguez Santana. Voy a empezar por ella, entre otras cosas, por deferencia, pero también porque, como ustedes saben, hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. No es discriminatorio el presentarte primero, pero hay que recordarlo. En ambas. Bien, Carmen es doctora en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna, especializada en el estudio de ictiofaunas arqueológicas, campo en el que ha colaborado en muchos proyectos de investigación en diferentes centros e instituciones. Y hay que decir que su tesis fue Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Sección de Humanidades de la Universidad de La Laguna y también Premio de Investigación Viera y Clavijo del Cabildo de Gran Canaria. Como parte de su formación fue becaria del Plan Nacional de Formación Investigador y también en la Universidad de La Laguna y también becaria del Gobierno Autónomo de Canarias en el Laboratorio de Arqueozoología del CNRS en Francia. Pero desde el momento en que hizo su tesis empezó a través de una beca de investigación concedida en el Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz, una trayectoria laboral que la ha vinculado a la museología, de la cual, aparte de a lo que se ha dedicado profesionalmente, que luego les contaré, ha sido también profesora del Máster Interuniversitario de Arqueología de las Universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, precisamente en materias vinculadas con la museología. Desde 1989 ha trabajado en este yacimiento del que vamos a hablar hoy como investigadora y desde 1995 como integrante del equipo responsable del proyecto museológico. Desde 2005 es conservadora de museos del Cabildo de Gran Canaria, adscrita ya directamente al Museo y Parque Arqueológico de Cueva Pintada y desde el 2014 es su directora conservadora. Aunque no sea el Día del Hombre y el Niño, les presento ahora al profesor Jorge Rubia Pintado, profesor titular y director del Laboratorio de Arqueología, Patrimonio y Tecnologías Emergentes, Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real. En realidad ya es un viejo conocido nuestro. Hace apenas un par de años estuvo aquí dándonos una conferencia en nuestro anterior ciclo de excavaciones arqueológicas en el extranjero con sus proyectos realizados a lo largo de bastantes años y en bastantes sitios en Marruecos, porque él es especialista en las Islas Canarias y también en el Magreb presahariano. Y en realidad yo creo que lleva vinculado toda la vida a la Cueva Pintada de Gáldar, al menos cuando éramos muy jóvenes y yo le conocí y la excavación la dirigía el profesor Celso Martín de Guzmán, él ya estaba en aquello. Y sigue desde 1986 como responsable de área de arqueología y a partir de 1995 como director del proyecto, que en 2006 culminó con la creación y apertura al público del Museo y Parque Arqueológico de la Cueva Pintada. Y desde su reactivación en 2013 codirige, también con Carmen y con José Ignacio Sánchez Sagasti, los trabajos de campo que se desarrollan de manera interrumpida hasta hoy en ese área arqueológica. Les voy a hablar lo mínimo de la conferencia porque para eso están ellos, para contárnosla. Pero sí cómo se va a centrar, aparte de presentarnos este yacimiento indígena y también con transición a lo colonial en el mundo canario, cómo el desarrollo del proyecto lo ha convertido realmente en un museo vivo, que es un campo de trabajo, de especialidad, en el que las actividades se desarrollan a museo abierto,
las excavaciones y otras investigaciones que se hacen, lo cual es realmente complicado, y de esa gestión probablemente nos hablarán mucho en los siguientes momentos. Y sin más, yo dejo ya de seguir hablando y les paso la palabra. Sí. Muchísimas gracias, en primer lugar, a Eduardo por esta presentación y esta acogida, al Museo Arqueológico Nacional por esta invitación, a su director, Andrés Carretero, que esta mañana hemos estado ayer y hoy nos han dejado un huequito para poder terminar de preparar, porque no es fácil, cuando estamos separados, Jorge en la península, yo en Canarias. Y bueno, sobre todo a las personas que se han dignado hoy a venir y dedicar un ratito con esta oferta, que yo cuando llego a Madrid me desespero de todo lo que hay, pues acercarse hasta aquí para escucharnos, para escuchar a Jorge y a mí hablar de la Cueva Pintada. Es siempre una enorme responsabilidad, yo siempre digo lo mismo, ser por un día, ¿no?, los portavoces de lo que es el trabajo de tantos años y de tantas y tantas personas, con lo cual para mí siempre es una responsabilidad enorme, ¿no?, es ser la cara visible e intentar transmitirles el trabajo tan arduo que se ha ido realizando y bueno, vamos a intentarlo, ¿no?, a lo largo de estas ciento y tantas diapositivas que tendremos que en una hora pues ir pasando. Esto es la Cueva Pintada, este es el friso pintado, una pintura mural que da nombre a un yacimiento que en realidad es mucho más que una cueva pintada. Cuando las personas acuden a este yacimiento a visitarlo, la verdad es que nos guardamos ese as en la manga, porque al final se dan cuenta que es un proyecto de investigación, de conservación, de difusión, y que no solo hay una cámara decorada, una cueva artificial excavada, sino que hay muchísimo más, ¿no? Y eso vamos a intentar transmitirlo. Hemos organizado esta conferencia partiendo de una idea, y es que no todas las personas probablemente que están aquí conozcan este mundo tan peculiar de la arqueología del archipiélago canario, con lo cual hablaremos un poquito de lo que es la arqueología de Gran Canaria. Luego nos centraremos en lo que ha sido también, de forma lo más rápido posible, el desarrollo del proyecto Cueva Pintada, porque es un museo que surge estrechamente vinculado a un proyecto de conservación e investigación. Sería inconcebible, ¿no?, pensar en Cueva Pintada sin que estuvieran vinculados a esos dos aspectos. Y luego, en último lugar, pues justo nos centraremos en lo que es el plan de investigaciones arqueológicas del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. Bien, nos vamos a ir turnando, no vamos a hablar yo media hora y luego otra media hora Jorge, vamos a ver cómo pisándonos. Eso a veces viene bien para hacer más amena la presentación. Ya llevamos unas cuantas hacia la Limón y van quedando bien, así que bueno, vamos a empezar pues con ese primer punto y le toca a Jorge. Bueno, pues nada, yo encantado de estar aquí otra vez. Efectivamente, como decía Eduardo hace un ratito, pues bueno, no es que sea un habitual, pero últimamente, por distintas razones, no hace más de 2 meses estábamos en una sala muy cercana a esta, en un acto de homenaje a la memoria de Manuel Fernández de Miranda, y bueno, pues un placer estar otra vez aquí con antiguos amigos, viejos, algunos antiquísimos y antiquísimas, y un placer ver a tanta gente conocida, a tanta gente amiga, que lo siguen siendo, eso dice bastante, algunos viejos colaboradores de este proyecto, que hace tiempo que no teníamos ocasión de vernos, que la Cueva Pintada nos convoca, y bueno, aunque solo fuera por eso, encantadísimo de estar yo aquí. Bueno, vamos a ir rápido porque es verdad que tenemos muchas diapositivas, desafiando la falta de confianza de Eduardo, que duda muchísimo que acabemos, no solamente en horas, sino antes de las 8 y no sé cuántos de la tarde. Vamos a intentar avanzar rápido. Y como decía Carmen hace un instante, es verdad que venir a la capital y estar hoy aquí hablando de la arqueología de las Islas Canarias y singularmente de Gran Canaria nos obliga necesariamente a decir algo de esta arqueología tan desconocida. Presente en este museo, con un montaje, bueno, que no deja de tener su polémica, con alguna entidad excepcional, como esa momia de la isla de Tenerife, esa pieza que algún día habrá que darle un tratamiento seguramente más digno, ¿no? Eso es otro debate que hoy no podemos tener aquí. Y bueno, ¿qué les podemos decir muy brevemente de esta arqueología para ponernos un poco en suerte? Bueno, para empezar, que es una isla, que es un archipiélago. Estamos, lo ven en el mapa, a
prácticamente 2.000 kilómetros de distancia de las costas de la península, muy al sur, ¿no? ¿Qué poder tienen las imágenes y las representaciones del espacio, de la cartografía, para hacernos construir esa realidad, ¿no? ¿Qué mal ha hecho ese recorte de las Islas Canarias pegadas a la costa de Cádiz o el Mediterráneo? Canarias está muy lejos, está muy lejos. Está frente a las costas africanas. A veces decimos que es un archipiélago africano, en realidad es un archipiélago atlántico. Las islas son islas porque no son continentes. Y esto que parece una perogrullada es muy importante. Ya se lo decía el moro Ricote, Sancho Panza, en el Quijote, ¿no? Después del episodio de Ínsula Barataria, ¿no? Que le decía: Sancho, las islas están mar adentro, que no hay ínsulas en tierra firme. Para, bueno, pues, intentar consolar a Sancho después de la enorme decepción, ¿no? De ese episodio de gobierno de la Ínsula de Barataria. Todo esto os lo digo porque para entender esta arqueología, para entender a estas gentes de las que les vamos a hablar a través de sus vestigios, hay que entender lo que es un archipiélago y un archipiélago oceánico. Efectivamente, situado cerca de las costas africanas, lo que explica muchas cosas que ya veremos, pero islas, al fin y al cabo, islas volcánicas que jamás estuvieron vinculadas al continente, que surgieron de los fondos oceánicos hace unos cuantos millones de años, con esa orografía atormentada de la que hablaba Unamuno, desde luego esos paisajes, ese medio, ese entorno que hace comprender muchísimas cosas y que fue poblada, en efecto, en esta imagen que tienen ahí, una recreación desde el continente, sin ninguna duda, desde el continente africano. Nosotros en Canarias decimos que vamos a la península cuando venimos aquí, no que vamos al continente, como dicen los franceses cuando van a Córcega, ¿no? Porque nuestro continente referencia evidentemente es el norte de África, aunque las islas, ya digo, son oceánicas, son mar, son Atlántico. Bien, pobladas, en un momento que ignoramos, desde luego, vamos a hablarles muy poquito de estas gentes y estos tiempos, pues nos da para todo un ciclo de conferencias, no tenemos tiempo. Pobladas, ya digo, o ya decimos, desde el continente en un momento, bueno, que no sabemos determinar con seguridad absoluta, de una forma que tampoco conocemos, cómo llegaron, vinieron solos, los trajeron, cuándo exactamente. Bueno, ya empezamos a ver algunas cosas, ¿no? Probablemente en torno al cambio de era, no podemos descartar arribadas a alguna de las islas anteriores, quizá en época fenicia, algún conocimiento, en época más tardía, en época romana. Bueno, seguramente en el entorno del cambio de era, quizá un poquito más tarde, el conocimiento de las costas africanas, del límite de la frontera de la Mauritania tingitana, hace que las islas vayan siendo frecuentadas y acaben por ser colonizadas de manera durable, permanente. Esto es muy importante. Aquí no hablamos de llegadas ocasionales, de náufragos, de Robinson Crusoe, como a veces se dice, de pioneros que llegan, que se van o que desaparecen en esas islas, sino de un poblamiento y de unas gentes que llegan con la voluntad de colonizar y de quedarse. Llevan animales, llevan plantas, semillas, hasta esquejes de higuera que plantan allí, van hombres y van mujeres. ¿Por qué? ¿Qué les impulsa? Bueno, esto forma de un debate, son grandes enigmas del poblamiento, pero en todo caso, esas gentes que ven ahí en esta imagen, que hemos podido reconstruir gracias a la arqueología, también gracias a los textos, es muy importante para el último momento del mundo prehispánico de estas islas, la posibilidad de disponer, y estamos hablando creo, de un periodo cronológico que ya les he dicho, arranca probablemente en torno al cambio de era, ahora les daré alguna fecha, y culmina con la anexión del archipiélago canario por parte de la Corona de Castilla. La última isla en conquistarse, en ser conquistada, en ser anexionada, en ser sometida, es la isla de Tenerife, en 1496. 4 años después de la caída de Granada y 4 años después de la invención de América. Lo cual explica bastantes cosas de la propia dinámica de colonización de las Islas Canarias. En todo caso, estas gentes que ven ahí representadas y que podemos reconstruir, ya digo, gracias a la arqueología, gracias a los textos, esta posibilidad de disponer de un conjunto importante de documentación escrita, de fuentes narrativas, crónicas, historias, relatos, de fuentes documentales, protocolos notariales, actas de distinto tipo, nos ha brindado la posibilidad de reconstruir, al menos para esta fase final del poblamiento de las islas, que arrancaría con el periodo de contacto con la cristiandad latina, a partir de la segunda mitad del siglo XIV,
nos ofrece una base importante para progresar en el conocimiento más allá de los elementos que nos brinda la propia arqueología. Bueno, ¿y qué sabemos de esta gente? Muy rápidamente, que efectivamente desde hace muchísimo tiempo ya lo sabemos, adelántalo antes, son gentes que podemos vincular con las poblaciones norteafricanas, singularmente con esas gentes que llamamos bereberes, en un etnónimo que no es un etnónimo autoimpuesto y que hoy preferimos sustituir por el de amazijes, en castellano, amazigh y mazighem, que es el autoetnónimo que hoy emplean estas poblaciones bereberohablantes del norte de África. El bereber es una lengua que no tiene nada que ver con el árabe, o muy poco que ver, bueno, forman parte de una superfamilia, de una gran familia lingüística, llamamos lenguas cámito-semíticas o afroasiáticas, pero son lenguas completamente distintas. Se lo digo, tenemos seguramente esta imagen un poco distorsionada, ¿no?, del norte de África, del Magreb, el propio nombre del Magreb, es un topónimo árabe, pero las poblaciones más originarias de las que tenemos constancia hoy en día para el norte de África son estas poblaciones que ven aquí, con estos tipos tan diferentes, tan diversos, son todos ellos bereberohablantes, amazijes y mazighen, que es como se diría en bereber, y seguramente el aspecto de estas gentes, que hemos intentado reconstruir en esas imágenes, se parecería bastante al de estos tipos que ven aquí. Un elemento importante que nos ayuda precisamente a certificar el carácter norteafricano, bereber de estas poblaciones, más allá de lo que nos dice la antropología, la genética de poblaciones, hoy en día toda la paleogenómica, todo ese estudio del ADN, de los códigos genéticos de las poblaciones, no solamente actuales, sino el ADN antiguo, el ADN arqueológico, la paleogenómica, va en esa línea, están certificando algo que ya sabíamos, y es que estas gentes proceden mayoritariamente del norte de África, ya digo en un momento que no podemos precisar, pero que estaría en torno al siglo I, II, III de la era. Bueno, esto que tiene aquí es una inscripción en caracteres líbico-bereberes, es un alfabeto característico, típico del norte de África, no tenemos tiempo de entrar en detalles, que seguramente se emplea para transcribir una lengua líbica. El líbico es la forma primitiva, la forma antigua del bereber, de las lenguas bereberes. Hoy en día, bueno, hablamos de lenguas bereberes, seguramente una veintena de lenguas todas emparentadas, y sabemos por los datos tanto de la toponimia como de los restos de la lengua conservados en esos textos que ya les digo, como estas inscripciones, los relatos, que efectivamente las lenguas con estas poblaciones son lenguas que podemos emparentar directamente con estas lenguas bereberes o líbico-bereberes para las fases más antiguas, y ahí lo tienen. Bueno, en cuanto a los espacios, los paisajes, ya hablando de Gran Canaria fundamentalmente, vamos a pasar muy rápidamente en revista alguna entidad arqueológica, más o menos una idea de este mundo tan distinto, tan distante, ya lo han visto, pero tan distinto a lo que estamos acostumbrados. También incluso en el norte de África, desde luego la insularidad es un elemento muy importante, y cuando nos acercamos a estas poblaciones en todas las islas, y singularmente en Gran Canaria, que es seguramente la isla donde hay una mayor riqueza y diversidad desde el punto de vista de los elementos arqueológicos, es su singularidad. No encontramos en el norte de África, que es muy grande, desde el Nilo hasta el Atlántico, desde el Mediterráneo, el Estrecho, hasta el Sahel, hasta el sur del Sáhara, unas culturas arqueológicas que pueden emparentarse directamente con todos y cada uno de los elementos que aparecen representados aquí. En consecuencia, ya les digo, llama la atención ese carácter tan singular, tan particular, por otro lado, típico de las culturas insulares. Una especie de hipertrofia identitaria en el mundo insular, necesidad de crear identidad isleña. Lo importante no es que estas gentes vengan del norte de África, que lo es, sino cómo, por qué, de qué manera y en qué proceso se hacen isleños e isleñas, se hacen de las islas. Bien, pues ahí tienen hábitats en cuevas, artificiales, naturales, casas de piedra, semisubterráneas, conjuntos notabilísimos como estos graneros fortificados, excavados en la toba volcánica, el mundo funerario en cuevas naturales, en cuevas artificiales, de donde proceden estos fardos funerarios tan característicos que todos, seguramente, y todas han visto alguna vez. Y hablamos de fardos porque en Gran Canaria tenemos cada vez más seguro, hay una seguridad cada vez más notoria, más notable, de que quizá la momificación, estas prácticas destinadas de manera intencionada a preservar el cadáver, no se practicaban tanto
tanto como pensábamos. Digan lo que digan los textos escritos, que lo dicen, y digan lo que digan otras evidencias de otras islas. Da la impresión que muchas de las momias, estas que ven aquí, de esos fardos funerarios, en el siglo XIX aparece un término que a mí me gusta mucho, que eran los enzurronados, cadáveres envueltos en un zurrón, en un fardo funerario. Bien, pues son resultados seguramente de procesos naturales de desecación y no propiamente de momificaciones. Esto es un debate que está abierto, muy vivo hoy en día, pero bueno, muy interesante. Bueno, estas momias del Museo Canario, con seguridad casi absoluta, esa que tienen expuesta en la sala de este museo, que es sin ninguna duda la momia mejor conservada y más impresionante de todas, en el mejor sentido de la palabra, y seguramente en el peor. No sé, no quiero hablar de obscenidad, pero en fin, yo cada vez que veo ese cadáver, que es lo que es, ¿no?, me llama mucho la atención verlo ahí en una vitrina. Pero ya digo, esto es otro debate. Estaba envuelto en tejidos de junco y de piel como estos que ven aquí. Túmulos funerarios, otro tipo de enterramiento, más reciente, a partir del siglo VII, las cuevas proporcionan dataciones más antiguas, espacios rituales como este que ven aquí, zonas de grabados rupestres, también pinturas, como están viendo aquí, algunas cuevas artificiales como estas que ven, dotadas de un tipo de manifestación muy singular, como estos triángulos manifiestamente púbicos, que están inscritas, esas esculturas en las paredes. Esta es la cueva de los Candiles, una cueva excepcional en la isla de Gran Canaria. Otras cuevas decoradas con pinturas, y pongo este ejemplo aquí para, bueno, que nos sirva de pie para hablar de la cueva pintada. En este conjunto de evidencias arqueológicas, este pasado prehispánico de la isla de Gran Canaria, Gáldar, donde se encuentra la cueva pintada, es desde luego un ejemplo excepcional. El Gáldar actual, ahí tienen un plano con algunos elementos toponímicos, está superpuesto al antiguo lugar indígena y a la naciente villa colonial. Lo ha hecho hace un momento Eduardo. En Gáldar no solamente asistimos a una presencia notabilísima de las sociedades prehispánicas o canario-amazijes, que además, bueno, tiene una importancia notable en ese momento final. Sabemos que el lugar de Gáldar es una suerte de capital, lo digo por simplificar, prehispánica de la isla, es el solar de los linajes aristocráticos que monopolizan, por lo menos en el momento final, ya digo, segundo tercio del XIV, finales del siglo XV, monopolizan el poder político y religioso de toda la isla. Bien, pues en este lugar de Gáldar, que tienen ahí, que coincide, insisto, con prácticamente el diseño de la ciudad histórica de Gáldar, del casco histórico de Gáldar. No tenemos tiempo para entrar en detalles sobre, bueno, la ocupación, el urbanismo, lo que sabemos gracias a los textos, gracias a la arqueología, pero en fin, en este lugar se asienta además, y esto es muy importante, el contingente de canarios más importante que los reyes católicos autorizan a permanecer en la isla hasta la conquista. La isla de Gran Canaria se conquista entre 1478 y 1483, después de 5 años de una guerra cruel, llevada a cabo además por veteranos curtidos en las guerras de Granada, por ejemplo. Es verdad que había homicianos, que había aventureros, pero, en fin, 5 años de guerra que provocan, como pueden imaginar, pues desde el punto de vista poblacional, una situación, bueno, que no podemos menos de calificar de catastrófica, ¿no? Para hablar de genocidio, en fin, bueno, esto es un debate que seguramente tampoco podemos tener aquí ahora mismo, pero bueno, lo que ocurre es que el momento final de la conquista, la sumisión definitiva, se consigue gracias precisamente a la colaboración de una parte de estos linajes aristocráticos que son precisamente los que están asentados en Gáldar. Un jefe local, que las crónicas llaman rey, con su parentela, con sus allegados, con su familia, contribuye, ya digo, decisivamente, como fuerzas auxiliares, conociendo el territorio, a cercenar los últimos focos de resistencia indígena, ya que la isla pueda ser definitivamente sometida. Y gracias a esto es autorizado a permanecer en la isla de Gran Canaria en el lugar de Gáldar, que es donde vivía. Es decir, que Gáldar no solamente es un núcleo importantísimo en época prehispánica, sino que es el lugar donde permanecen los últimos indígenas de Gran Canaria en el momento final. La mayoría son deportados, son exiliados, muchos vuelven con el tiempo, esto es verdad, y avecindándose en Gáldar, en otros lugares de la isla, en Tenerife también, donde además también colaboran con la conquista, con las tropas castellanas, en La Palma, en Tenerife, en fin, un lugar importante que se convierte poco a poco en una villa colonial. Ahí tienen
una imagen del siglo XIX y, bueno, sabemos desde el momento mismo de la conquista, gracias a los textos de los que les he hablado, de la importancia de este lugar, del lugar de Gáldar, pero es verdad que desde el punto de vista arqueológico el conocimiento de esta zona arranca del siglo XIX, esa imagen que han visto antes, y desde el primer momento, de los primeros compases del siglo XIX, la referencia recurrente de esa arqueología prehispánica, de esa arqueología indígena, de esa arqueología canaria de Macije, es esta cueva, que ha presentado antes Carmen, esta cueva pintada, que da nombre a todo el conjunto, ya lo ha dicho ella, una cueva excavada de la toba volcánica, decorada con pinturas, que algunos textos describen como el palacio de los últimos reyes, de sus últimos jefes locales, el Palacio del Buen Arteme, que se descubre ocasionalmente en 1862 aproximadamente, y que, bueno, es objeto, pues ahí tienen, por ejemplo, un dibujo debido a René Bernot, que en el fondo lo que está reproduciendo es una maqueta en escayola que se presentó en la Exposición Universal de 1889 de París, la misma de la Torre Eiffel, ahí estuvo la cueva pintada en un recorrido arqueológico, que fue muy tempranamente musealizada, diríamos hoy, tiene una imagen, ahí ven, con las escaleras que bajaban, el ayuntamiento hace el esfuerzo de adquirir, nunca estuvo claro si lo adquirió o no, pero bueno, lo acondicionó, la cueva se visitaba en un momento, luego poco a poco fue abandonada, no vamos a entrar en la historia, décadas y décadas de abandono, de incuria, que comprometieron gravísimamente la conservación de la cueva, pero afortunadamente, en el año 1969 se hizo una campaña, un siglo y algo después de su descubrimiento, para recuperar la cueva. Ahí ven un trabajo de restauración, 1970, se limpian las pinturas, ahí lo ven, de manera mecánica, eso llama bastante la atención, no deja de... pero bueno, ahí están, y las pinturas se han conservado, ahí tienen... bueno, vaciados con pala mecánica de una parte de los bancales de cultivo, porque la cueva pintada y su entorno eran una enorme finca de cultivo, abancalada, con cultivos de plataneras, para aligerar el peso de la tierra, para evitar los problemas de humedad. Naturalmente ya pueden imaginar que en ese rebambaramba que se diría en Canarias, en ese totum revolutum, en ese escándalo de maquinaria entrando y saliendo se perdió muchísima información, no hubo un control arqueológico digno de ese nombre, ni muchísimo menos, desgraciadamente, pero bueno, lo cierto es que en el año 1972 se abre la cueva pintada al público, con una segunda musealización, diríamos, que ha permanecido hasta este proyecto del que vamos a hablar, ahí lo tienen, con un cierre que ven a la derecha que comprometió gravísimamente la conservación de la cueva, tal es así, y esta es la última imagen que vamos a poner, que ahí tienen, ¿no?, pues la cueva pintada, absolutamente empapada, chorreando agua, porque en un momento determinado alguien pensó que la cueva estaba muy seca, lo que es cierto, y bueno, pues las cosas que a veces pasan, algún especialista cuyo nombre ignoramos, aunque lo intuimos, decidió que sería bueno poner un grifo en el techo de la cueva y abrirlo de vez en cuando para que la roca se empapara y ganara humedad, y la humedad relativa fuera aumentando y la cohesión de las partículas, que en el fondo eso es una toba volcánica, ceniza volcánica compactada, fuera mayor. Lo cierto es que alguien se dejó ese grifo que había que abrir y cerrar abierto, y una buena mañana pues la cueva estaba completamente inundada. Es decir, que la pobre cueva pintada ha sufrido lo indecible hasta que en el año 1982 hay que cerrar la cueva, 10 años después de su apertura, con un régimen de visitas absolutamente insoportable, para un vestigio de esta naturaleza, con problemas severos de conservación, y empieza el proyecto Cueva Pintada, del que vamos a hablar muy rápidamente. Como bien ha comentado Jorge, bueno, esa situación supuso, pues bueno, que él dice que se acuerda perfectamente el día en que con Celso Martínez Guzmán se acercó hasta esa puerta y cerraron, ¿no?, con llave, echaron la llave. A partir de ahí, bueno, empieza todo un proceso complejo, pero que llevó a que en 1986 ya se tuviera, ¿no?, un proyecto redactado con una propuesta de plan especial, que al final nunca fue aprobado por el ayuntamiento, no vamos a entrar, pero que afectaba fundamentalmente a esa manzana agrícola, ¿no?, que al final había que transformar en un parque arqueológico urbano, así lo tenían claro los dos directores de ese proyecto. Teniendo en cuenta, como ha dicho Jorge, que las fuentes documentales hablaban de ese Agáldar prehispánico, pues era evidente que lo primero y lo sustancial era, para evitar el deterioro de la cueva, ya ven ahí
ese techo blanco que ven es el techo de la cueva pintada. Lo primero era retirar, ¿no?, todas las plataneras, como decimos nosotros, la platanera cuando la gente llega con los bananos, ¿no? Pero bueno, las plataneras sobre la cueva para evitar el riego y empezar a hacer toda una serie de sondeos para ver si por casualidad había algo en torno a ese conjunto rupestre, ¿no?, que pudiera pues desvelar algo más sobre ese Agaldar indígena. Bueno, se hicieron prospecciones geoeléctricas, georradar, magnéticas de todo tipo y empezaron a aparecer perturbaciones y se empezaron a hacer sondeos que, bueno, que ahí ven justamente los sondeos del año 87, que aquí, bueno, tenemos a uno de los protagonistas y a otra protagonista también de esos momentos, de Augusto, bueno, iniciales de empezar a excavar. A mí me gusta mucho esta foto porque vamos viendo cómo se excavaba en aquel momento y ya verán cómo excavamos ahora, claro. Papel milimetrado, las plomadas, ¿no? Y entonces, bueno, se empezó a excavar y, bueno, una campaña fue sucediéndose a la otra, desmontando bancales, porque lo que empezó a aparecer fue realmente todo un caserío en torno a esa cámara decorada que nos estaba hablando efectivamente de lo que fue esa población canario-amasije que habitó en este lugar de Agaldar. Y por otro lado, se veía por fin la oportunidad de poder empezar a contextualizar lo que, como bien ha dicho Jorge, en 1970 pues se había perdido completamente la oportunidad, no se habían recuperado casi evidencias, estaban, bueno, en el ayuntamiento almacenadas, algunas se llevaron al Museo Canario, no se había podido datar, no había planimetrías y, bueno, esto brindaba la oportunidad de empezar a trabajar en torno a este espacio y a cómo vivían las gentes que lo poblaban. Los repertorios pues son muy abundantes y, bueno, hemos cogido algunos representativos, unas cerámicas modeladas a mano, realmente espectaculares. Algunas fueron restauradas aquí por Fátima Ripoll, que está aquí. Sí, sí. Estas pintaderas, esos sellos de barro únicos tenemos, bueno, lógicamente hemos excavado 20 años, la mejor colección de sellos pintaderas de la isla de Gran Canaria, con esa forma geométrica que se repiten, ¿no?, de una forma obsesiva, atávica, en la cultura prehispánica de Gran Canaria. Y la excepción, ¿no?, dentro de esos repertorios cerámicas, pues sería a esa geometría que lo invade todo, pues son esas figurillas, esas terracotas prehispánicas idolillos, siempre lo hemos llamado ídolos, no sabemos si lo eran o no, quizás eran simples amuletos, la mayoría, ¿no?, antropomorfos y la mayoría femeninos, siempre con unas representaciones muy llamativas, con esos grandes vientres, los ombligos, los senos, en fin, y el sexo siempre marcado. Pero además con repertorios coloniales, que hemos escogido sencillamente algunas cerámicas de las más abundantes, cerámicas a torno, mayólicas, de series moradas, azules, verdes. Y, bueno, como Paloma Motero no ha podido venir, pero digo, le voy a llevar unas monedas para que vea pues algunas de las monedas más frecuentes. Hay muchísima moneda portuguesa también, pero bueno, aquí tenemos estas también de Seca do Porto y de la Blanca de Rombo. Bien, después de emprender este trabajo considerable de ordenamiento de lo que se podía hacer, ¿no?, en este proyecto, estaba claro que había que excavar, pero que había toda un área de conservación que iba a ser prioritaria, porque el objetivo era devolver la cámara decorada a la sociedad, intentando mantener, ¿no?, un estado, devolverle un estado digno. Por lo tanto, a la par, ¿no?, de toda ese área de arqueología, también se puso en marcha el área de conservación. Se hicieron estudios de todo tipo. Aquí estamos viendo cómo se estaba realizando en ese momento un estudio de georradar. Vicente Soler, del CSIC, y el equipo que trabajaba con él, pues se ponen en marcha también para ver todo lo que tiene que ver con la sismografía, los controles microclimáticos, porque la cámara a veces nos preocupaban mucho las pinturas, pero casi lo más grave a la hora de intentar, ¿no?, la conservación de este espacio es el propio soporte. La toba volcánica no es sino ceniza, ¿no?, volcánica compactada. Entonces el grano es extremadamente frágil, con lo cual es cierto, siempre recuerdo a Manolo Hoyos cuando entraba y decía, ¿qué pinturas? Y que nada, aquí lo que hay que mirar
son estas grietas, ¿no? Y estos, cómo está hojaldrado este techo y que dentro de poco se les va a quedar y las pinturas no van a valer de nada, porque lo que no van a tener es techo. Pues entonces se tuvo especial atención, ¿no? En No esta decía área. así, Manolo, yo que lo han conocido ya se puede imaginar cómo decía las cosas, ¿no? Sí. Esos son escarados los canarios como se ha caído siempre. Sí, sí, eso decía. Bueno, seguimos, Jorge. Luego, bueno, esa área de conservación es cierto que se focalizaba sobre todo en la cueva, pero que tenía que también centrarse en lo que era el poblado, que iba creciendo y creciendo. Bueno, en realidad hay como 60, en la actualidad unas 60 estructuras, la mayoría casas, aunque no solo. Y área de arqueología, área de conservación, y claro, ya tenía que entrar en un determinado momento en juego el área de arquitectura. Y aquí es cuando Javier Feducci, ¿no?, entra a formar parte del equipo y prepara este proyecto de museología y museografía. Trabajaba pues con Jorge, con Celso Martín de Guzmán, y se decide pues establecer sobre todo 3 áreas fundamentales. El área del museo, que él llamaba, ¿no?, igual que con Celso, antiquarium; el de ambulatorium, que daría, ¿no?, la vuelta a todo el yacimiento, permitiría su contemplación; y el templum, que sería el lugar, ¿no?, en donde estaría pues la cámara decorada y que el visitante debería contemplar. Bien, los trabajos se fueron sucediendo, una obra muy, muy compleja, y además con el desafío de hacer el yacimiento absolutamente accesible, con lo cual los núcleos de comunicación vertical tenían que ser estudiados para salvar una pendiente de un 20%, ¿no?, entre la zona norte y sur del poblado. Bueno, otro elemento fundamental era la cubierta, porque, como bien decía, siempre recuerdo a Sergio Sánchez, ¿no?, nuestro colega del Museo de Ciencias Naturales, del CSIC, cuando decía, es que aquí no tienen otra opción, o cubres, es decir, o lo entierras o le pones una cubierta, porque si no se quedarán sin yacimiento. Entonces, realmente, hasta que no se acabó esta cubierta, nosotros no vimos completamente el poblado, porque a medida que se fue cubriendo y cuando se terminó, empezamos de nuevo ya a recuperar las estructuras para empezar a trabajar en ella. La obra muy compleja, aquí le hemos puesto un antes y un después, ¿no?, de lo que es pues uno de esos núcleos de comunicación vertical, y uno de los elementos claves pues era la cueva pintada. La cueva pintada, intentar eliminar ese cierre arquitectónico de Alemania, ¿no?, que se había hecho en el año 72, se había inaugurado, y sustituirlo. Y aquí el gran desafío era qué hacer con la cueva pintada. Si la cueva pintada seguía el mismo modelo de Altamira, si se hacía una réplica o si se contemplaba. Desde luego, eso quedaba, entrar en la cueva pintada entraba fuera, ¿no?, de todos los cálculos del equipo, no solo de conservación, sino también de museología y de arqueología. Y entonces se decidió, ¿no?, después de muchos estudios y trabajos, pues hacer una suerte de burbuja, ¿no?, en la que encerrar al visitante, que al fin y al cabo es el que provoca todos los daños, ¿no?, que podían afectar a la cueva pintada. Mantener así unos óptimos microclimáticos y conciliar la contemplación y la conservación de cueva pintada. Fue una decisión difícil, polémica. Siempre recordamos a un consejero que decía, bueno, ya me presentarán varias opciones y a ver cuál escogemos. Y decíamos, no, es que si hay opciones será la mejor, ¿no?, la que se puede adoptar, la única. Y bueno, es cierto que las condiciones de la propia cueva pues lo permitían, y como yo siempre lo digo cuando hago una visita a la cueva, como nos comentaba un colega gallego en un congreso en Galicia de musealización, levantó la mano al final y dice, a mí en realidad lo de la conservación me da igual. A mí lo que me parece genial es haber encerrado al visitante en la vitrina y que sea el pasado el que lo contemple, ¿no? Es decir, ese juego de alteridades, de imaginarte, ¿no?, porque es verdad que la cueva pintada tiene esa magia. Cuando entramos hablamos bajito, yo no puedo seguir hablando en el mismo tono, y bueno, pues ahí está esa cámara decorada, y es la realidad del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, que hoy, bueno, está en el centro de Galdar, es una gran ventaja también, y bueno, aquí tienen la entrada al museo, el propio parque, y este es el aspecto que tiene de día. Y ahora tenía ganas de traerles una noche, como hemos hecho el año pasado, el gran cambio de iluminación gracias al proyecto de Miguel Ángel Rodríguez Lorite, de Intervento, y bueno, ha sido duro, pero ha salido adelante, pues bueno, también disponible para esas visitas
nocturnas en las que disfrutar de otra experiencia. Bien, pasamos al último punto, el plan de investigaciones arqueológicas del Museo Parque Arqueológico Cueva Pintada, porque realmente este plan, y es lo que queríamos dejarle o explicarle, es que quisimos plantear, a ver, vale. Hasta el año 2011, en realidad, casi 5 años después, tengan en cuenta que vino la crisis, fue complicado, ¿no?, capear ese temporal, como en todo sitio. Nos habíamos ocupado sobre todo de ese desafío de incorporar al visitante a lo que habían sido tantos años de trabajo puramente arqueológico y de conservación. Y a la hora de plantear la investigación, teníamos claro que la investigación no podía ser solo investigación arqueológica y se plantea un plan del museo que contempla 3 líneas fundamentales. Por un lado, las investigaciones arqueológicas, propiamente dichas, pero también las investigaciones aplicadas exclusivamente a la conservación, que es verdad que en muchas ocasiones van íntimamente ligadas, y también investigaciones aplicadas a la presentación y difusión. El público también se convierte en objeto de estudio a partir de ese año 2006. Vamos a dejar esas líneas y nos vamos a centrar en la primera, que tiene una serie de programas. Y esos programas pues los hemos dividido en todo lo que concierne a la documentación y estudio de las entidades arqueológicas, las colecciones de bienes muebles e inmuebles. Y nos detenemos aquí un pequeño momento porque este programa tiene a su vez sus proyectos. En primer lugar, lo que queríamos desarrollar era el diseño e implementación del SIDAP, lo hemos llamado así, ¿no? Un sistema integral de documentación arqueológica y patrimonial, que tiene que ser una base de datos espacial que estamos desarrollando ya desde hace tiempo y que nos permita poder ir alimentando constantemente esa base de datos, no solo con la documentación reciente, sino también incorporando el fruto de tantos años de trabajo arqueológico con los miles de planos, ¿no?, de dispersión, con los inventarios antiguos, con los diarios, para que estén disponibles. Lo primero que fue necesario pues, fue hacer pues, un levantamiento, ¿no?, que nos sirviera, ¿no?, un levantamiento 3D que nos sirviera de base para poder acoger esa base de datos espacial. Y bueno, ya que estamos en el proceso de fotogrametría, levantamiento con el yacimiento, lo hicimos con un láser faro, un escáner faro de láser que nos permite tener un margen de error en torno a 1 o 2 centímetros y que nos ha permitido crear ya esta ortofoto, que es la base, ¿no?, en torno a la cual estamos trabajando constantemente. Aquí vemos cómo se incorpora, esto es una captura de pantalla, de cómo se incorpora entonces nuestra ortofoto a lo que es la trama de Galdar. Vamos. Y luego, sobre todo, lo que estamos haciendo es encajando toda la documentación antigua en esa base de datos espacial, ¿no? Entonces, eso nos permite tener disponibles los miles de planos de levantamiento asociados a los materiales que se han recuperado y, bueno, poco a poco vamos avanzando. La cámara decorada necesitaba para ese levantamiento un tratamiento muy especial, también muy vinculado al programa de conservación y, por lo tanto, se hizo un escaneado con un escáner Minolta, láser, con triangulación con un nivel de precisión de 0,4 milímetros, con lo cual es verdad que aquí sí que hemos afinado muchísimo y bueno, volveremos un poquito al final, más adelante, esos son el tipo de captura. Luego, otro elemento fundamental era, dentro de ese plan, de ese primer programa de trabajo, era el estudio de las estructuras arqueológicas, que es un programa un proyecto que se está desarrollando, sobre todo a la mano de un colega, de Ángel Marchante Ortega, que además de dirigir como equipo técnico las excavaciones arqueológicas, pues está haciendo un estudio detallado de todas las estructuras del poblado. Vete pasando, porque si no llegamos. Y a mí esta foto es muy importante, porque siempre sacamos toda la tecnología, pero luego, además de la ttecnología, hay que sentarse, ¿no?, en el yacimiento y pensar, ¿no? Entonces, cuando Ángel me dio, digo, Ángel, envíame fotos. Me mandó y dice, hay unas que me hice un día. Me hizo gracia, digo, pues estas son muy relevantes, porque es verdad que a veces pensamos que la tecnología, ¿no?, el escáner, el láser, ¿no?, nos lo da todo. Y a mí lo que me gusta cuando Ángel está es pasar y ver cómo se sienta con todas esas fotografías, con toda esa información y reflexiona sobre lo que está viendo, ¿no? Entonces, bueno, quería
traer esta foto y, bueno, todo este trabajo que va haciendo sobre los paramentos, son análisis métricos, tanto de los paramentos como de los propios modos, ¿no?, de la modulación de las estructuras. Y por último, es cierto que el estudio de materiales, que siempre parece que se va quedando, ¿no?, olvidado, pues lo desarrollamos gracias a lo que pueden ser todos los proyectos que se desarrollan con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los proyectos que desarrollan nuestras colegas, María del Cristo González Marrero sobre materiales coloniales, Amelia Rodríguez sobre lo que pueden ser las industrias líticas y materiales prehispánicos, Jacob Morales, es decir, que hay toda una serie de proyectos que entran dentro de lo que son los estudios competitivos que nos permiten analizar las industrias líticas, y he querido traer fotos de lo último que hemos hecho, fue hace 2 semanas, que es el análisis de vidrio, justamente dentro de un proyecto de Amelia Rodríguez y Jacob Morales, creo que es este, y que, bueno, que nos permite conocer mejor los vidrios, porque es cierto que sin esa trama fractal con la Universidad de Castilla-La Mancha, con el CSIC, con la Universidad Autónoma de Madrid, con la Universidad de La Laguna de Las Palmas, no podríamos sacar adelante el trabajo de investigación. Bien, entramos en el segundo punto de excavaciones, esa línea o ese otro programa de trabajo que creo que ya Jorge toma relevo. Sí. Es decir, que aquí es donde debería empezar la conferencia, pero no. Bueno, Ya llevamos mucha vamos y vamos mal. muy bien, vamos muy bien. Bueno, el programa de excavaciones arqueológicas, lo han visto, líneas, programas, proyectos. Bueno, pues efectivamente, dentro de este programa de excavaciones y trabajos de documentación arqueológica de campo, desde el año 2013, que es la horquilla cronológica que venimos a presentar aquí, 2013-2019, la última campaña fue el verano pasado y estamos preparándola de este verano, nos ha permitido poner en marcha otra vez una serie de intervenciones directamente sobre el terreno. Lo hemos visto antes, las excavaciones en la Cueva Pintada empiezan al compás de los primeros trabajos, es necesario crear el parque arqueológico. Cuando empezamos a trabajar, ya lo han visto ustedes, apenas se conocía la cámara decorada, el complejo en la que se inserta esta cámara, y todo lo demás pues ha sido yacimiento que se ha ido produciendo, que se ha ido construyendo, zona visitable al ritmo de las intervenciones arqueológicas. Fueron muchas las campañas, pero, y esto es muy importante, fueron campañas que estaban orientadas a un fin determinado, que era, en efecto, el acondicionamiento de este espacio para su uso público. Fue una arqueología muy aplicada, muy dirigida a la presentación y a la interpretación del yacimiento de la zona arqueológica. ¿Por qué digo esto? Porque hubo que hacer muchas concesiones. Es decir, en una arqueología que contemplaba fundamentalmente la afección de toda la infraestructura sobre los vestigios y que ponía en primer lugar la comprensión, la legibilidad del vestigio por parte del visitante. Y esto, aunque no se lo parezca, obliga a hacer muchas concesiones. Es decir, que tuvimos que seleccionar las intervenciones, tuvimos que renunciar a algunas excavaciones, no, ya lo verán, hay fundamentalmente 2 fases representadas en este asentamiento, desde el siglo VIII al siglo XV, XVI, 2 fases cuya datación precisa ha sido precisamente uno de los desafíos que nos hemos planteado en esta nueva etapa de excavaciones arqueológicas. Y, bueno, pues, como pueden imaginar, la fase más reciente, la que corresponde a este momento final de la ocupación, para que demos tanta información, que es finalmente la que se presenta, se superpone a las fases más antiguas, dificultando su lectura y su comprensión. Es decir, que para conocer el primer asentamiento había que desmontar las viviendas, las habitaciones correspondientes al momento final, cosa que naturalmente no hemos hecho. Hemos indagado, hemos investigado, hemos sondeado allí donde hemos podido, sin comprometer la integridad y la comprensión de los vestigios. Eso por un lado, y por otro lado, lógicamente, las intervenciones relacionadas directamente con la obra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que, como ven ustedes en ese plano, una vez que el museo se abre, y digo el museo porque nosotros lo solemos repetir, la gran sala del museo es el yacimiento arqueológico, es la zona arqueológica. Lo otro es una especie de gran antesala. Y, bueno, pues con la zona visitable ya consolidada, con los bordes de la zona excavada y con la posibilidad de visitar, todo eso que ven en color verde y en color fucsia son zonas que todavía están pendientes de su correcta documentación arqueológica. Eso fue una decisión que se tomó voluntariamente, lo cual nos ha permitido, a partir de este momento, poner en marcha con sosiego, con tranquilidad, sin pasar frío, a cubierto, en verano, aprovechando las fiestas del pueblo, en fin, en las mejores condiciones, con el laboratorio a pie de obra,
en las mejores condiciones, poder seguir trabajando a un ritmo tolerable, que no genere, porque lo ha dicho antes Carmen, un problema, lo saben todos los que participan o dirigen o coordinan o intervienen en intervenciones de este tipo. Estamos hablando de unos 7.000 metros cuadrados de zona visitable. El problema que se nos plantea es la gestión de esa enorme masa de información que se va creando. Y por eso se ha puesto en marcha el sistema de información arqueológica, que tiene una vocación fundamental de perennizar y de conservar los datos, no los sitios, sino los datos, y hacerlos accesibles. Somos conscientes que toda la información que generamos no seremos capaces de explotarla nunca nosotros. Hay que dar las condiciones para los que vengan detrás, quizá algunos que están aquí hoy sentados, puedan trabajar con esos datos, comprenderlos, interpretarlos, exprimirlos, explotarlos, publicarlos, difundirlos y disfrutarlos. Bueno, ese es nuestro compromiso. Bueno, vamos poquito a poco y vamos excavando. En toda esa zona, a museo abierto. Y, en fin, bueno, aquí en estas campañas, ahí tienen el elenco, voy a pasar muy rápido. Y bueno, pues en estos 6 años de intervenciones, con distintas modalidades, no tengo tiempo ahora de entrar, colaborando con empresas de arqueología locales, también hubo una voluntad en un momento determinado de ofrecer bueno, pues la posibilidad a empresas locales de vincularse a estos proyectos para generar expectativas de empleo, coincidiendo precisamente con el momento de la crisis, un momento muy duro para las empresas de arqueología, lo saben los que están aquí. Bueno, pues ahí tuvimos ocasión de colaborar, seguimos trabajando en 3 estructuras, en 3 zonas, que ven ahí representadas en la diapositiva. La estructura 53 que ven ahí, muy rápidamente. Bueno, pues eso es una estructura que apenas se documentó en las primeras fases del proyecto, cuando se abrió el museo, en el año 2006, y que hemos podido documentar, una estructura muy singular. Voy a pasar muy rápidamente. En realidad, aquí aparecen representadas estas 2 fases. Se lo he dicho antes, entre las prioridades de estas intervenciones puntuales, que vamos haciendo poquito a poco, están desvelar informaciones que todavía se resisten a nuestra probabilidad, capacidad de penetración y de inventiva y de imaginación. Y, sobre todo, certificar de manera clara cuál es la secuencia cronológica del asentamiento. Os he dicho antes, tenemos fechas del siglo VII, siglo VIII, la invasión islámica, hasta el siglo XV, los reyes católicos, vaya. Hacemos arqueología medieval. Bueno, el otro día nos decía ayer un colega, ¿no? Cronológicamente, una arqueología medieval muy particular, pero medieval. Bueno, pues en esta secuencia de aproximadamente 8 siglos tenemos 2 fases bien documentadas. Una arranca en el siglo VII y la última acaba en el siglo XV y XVI. El problema está precisamente en la transición entre la primera y la segunda, y en eso estamos en una prioridad. Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de excavar estructuras que presentan precisamente las 2 fases con transformaciones sustanciales. Esta es una de ellas, lo ven ahí, esto es una antigua estructura de almacenamiento. Ven ahí algunos de los silos en la imagen, que fue transformada en un momento ulterior en una vivienda, en una habitación. Voy a pasar muy rápidamente, ahí lo decía antes Carmen. Bueno, pues luego hemos ayudado a la fotogrametría, el escáner láser, toda modelización geométrica. Pero bueno, ahí seguimos de vez en cuando con nuestro papel y nuestro lápiz, no, de vez en cuando mucho con nuestro papel y nuestro lápiz, imaginando, ahí tienen, bueno, estas herramientas, no os voy a presentar, yo creo que se ha convertido en algo ubicuo, en algo normal. Fotogrametría es ni más ni menos fotografía métrica, una fotografía que nos permite medir directamente sobre la imagen, hacer secciones, como ven aquí. Bueno, y estructura que hemos podido datar, ahí tienen las dataciones, una argamasa, un mortero, un asunto muy interesante, esas argamasas, los morteros, el proceso de fabricación, hay un ligante, una especie de cal, no llega a ser cal porque no hay una reducción térmica que llega a los 900 grados, pero es material, es carbonato cálcico termoalterado que se mezcla con arena, con áridos, para fabricar una especie de argamasa, bueno, una argamasa que no llega a ser cal. Bueno, esa argamasa contiene inclusiones a veces de semillas, de carbones que hemos podido fechar, y bueno, ahí tenemos una fecha muy interesante del siglo 900-1026, siglo IX, siglo XI, que corresponde a esta primera fase, el momento de la excavación y el acondicionamiento de esos silos, y posteriormente, ahí lo ven ustedes, 1415, 1450, aquí una semilla de cebado, un material perfecto para datar, un vegetal de ciclo corto, que nos indica claramente que esa casa funcionó, por lo menos, ya transformada en vivienda durante la primera mitad del siglo XV. Ya lo ven ahí, estudios muy interesantes de micromorfología de suelos para, bueno, pues intentar rastrear la función, desde luego todo lo que es la arqueometría, no vamos a hablar, bueno, no les voy a descubrir ahora lo que es la arqueometría, el volumen importante de documentación, tampoco hay que dejarse deslumbrar por la arqueometría, ¿no? En fin, pero bueno, da datos, y aquí particularmente análisis de los suelos, lo están viendo aquí, pues los componentes de los suelos, láminas delgadas, estudiamos cortes muy finos de los suelos, y un dato, por ejemplo,
Este que tienen aquí. Miren, ahí eso que está resaltado en ese círculo, lo llamamos un fitolito, u ópalo de las plantas. Es una estructura mineral que tienen todas las plantas y que, como es mineral, se conserva muy bien. A diferencia de lo que pasa con la materia orgánica, desaparece. Bueno, ese fitolito, que tiene una anatomía muy particular, es un fitolito de junco. Eso está indicando que sobre ese suelo, en un momento determinado, hubo juncos. Sabemos por los textos escritos que algunas de las que están literalmente forradas con esteras de junco. Bueno, lo sabíamos por los textos y aquí tenemos la certificación arqueológica de que efectivamente en ese suelo acondicionado hubo una estera de junco. Bien, el material, Bueno, muy rápidamente. Los materiales siguen siendo más o menos lo que estábamos viendo con anterioridad, pequeñas cabecitas de idolillos, pintaderas muy llamativas y eso, colecciones canario-masijes, pero también interesantes repertorios coloniales o ya hispano-canarios, porque es cierto que a veces es fundamental saber si han llegado antes, ¿no?, del 1483 o no. Entonces, bueno, esa fecha siempre es muy importante. Luego con elementos muy peculiares como pueden ser este hallazgo de un machete, que bueno, la suerte también de poder contar siempre en las excavaciones con la restauradora, que ya desde hace 1 año y medio tenemos en plantilla, afortunadamente, que interviene directamente todos los objetos que se van encontrando y en este caso, pues bueno, ese machete vinculado al trabajo del azúcar, de los ingenios azucareros, que, bueno, como bien sabe, fue el oro blanco después de la conquista de Canarias, pues bueno, los ingenios en las plantaciones de caña eran fundamentales. Seguimos. Bueno, otra estructura, lo tienen ahí, lo que llamamos la estructura 12, están todas numeradas. Otra estructura que nos... Bueno, primero, estaba en un lugar interesante, porque lo comentará Carmen a continuación, también a la hora de decidir las zonas de intervención no solamente cuentan los criterios puramente científicos, de producción de conocimiento, de resolver dudas, de aportar nueva información, sino además de que la excavación arqueológica se convierte en un recurso museográfico, la posibilidad de visitar las excavaciones a museo abierto. Bueno, pues esta es una zona de recorrido muy interesante. Bueno, y otra vez el mismo problema, una estructura reutilizada en que aparecen los dos momentos cuya cronología precisa pretendíamos fechar. Ahí tienen cómo estaba la estructura cuando empiezan los trabajos, el desarrollo de los mismos. Ahí tienen, ¿no?, una excavación paciente, muy técnica, con la brochita, el aspirador, en fin, muy cómoda. Pero bueno, pues también, lógicamente, exige su esfuerzo. Ahí tienen ese pavimento perfectamente limpio y presentado, consolidado, porque la idea también, lógicamente, es que estas entidades arqueológicas puedan incorporarse al discurso museográfico y a las visitas. Y ahí tienen, si ven al fondo una oquedad corresponde a una cavidad, aquí la vemos desde dentro, la imagen de la izquierda, lo van a ver aquí muy bien. Ahí ven la planta, ahí ven perfectamente la casa, esa casa de planta cruciforme y esa cueva anexa, que no parece que funcionara solidariamente con la vivienda en ningún momento, es en consecuencia anterior, que pudimos excavar, en todo el proceso de amortización, que nos marca claramente la transición entre las dos fases, entre la cueva, que es la más antigua, la casa, que es la más reciente, voy a pasar muy rápidamente. Ahí tienen cómo esa cueva se amortiza, incluso utilizando, lo ven, una muela volandera de un molino de mano, de un molino giratorio, por otra parte un elemento muy característico de los equipamientos materiales de las sociedades indígenas prehispánicas, canadienses, como quieran, de Gran Canaria. Ahí tienen esa imagen que se colocó manifiestamente para cegar la entrada en la segunda ocupación. Aquí se ve muy bien, ¿no?, cómo esa entrada, esa imagen tomada desde dentro, cómo esa entrada fue cegada. Hacia el exterior está la vivienda, tiene la planta, es de una cavidad intencionalmente excavada en la roca, una cueva artificial, rupestre, y ahí tienen dos dataciones de carbono 14 que se han obtenido de la cueva, la más antigua, siglo VII, en fechas calibradas, siglo IX, correspondiente al momento de la excavación. Hemos podido fechar una argamasa, un carbón de laurel. Ya sabéis que los carbones de maderas siempre plantean problemas, de maderas longevas, de maderas reutilizadas, pero bueno, la lauracia no es una madera especialmente resistente, el laurel no como el pino, y luego el momento de ocupación, una vez más, ya lo tienen, siglo XV, 1400, 1440. Y luego, bueno, pues la última estructura en la que todavía estamos trabajando, la estructura 61, una vez más, ahí lo tienen, una estructura situada en el recorrido, que manifiestamente, bueno, pues, ofrece un enorme interés al presentar evidencias de transformaciones importantes. Bueno, unas imágenes muy rápidamente. Ahí tienen, ¿no?, esos dos espacios que funcionan solidariamente en el momento final, cuya relación
desde el punto de vista constructivo parece clara por los enjarjados de los muros, pero cuya relación funcional todavía no tenemos muy clara porque estamos trabajando en este momento en ellos. Ahí tienen, bueno, pues, toda la documentación fotogramétrica, el estudio de aparejos, no tenemos tiempo para entrar en detalles. Y ahí tienen claramente se ve, ¿no? Lo que tienen a la izquierda es una estructura aparejada con sillarejo de toba, es decir, con piedra de labra tallada. La que está más hacia la derecha, aparecen elementos de toba, pero son sobre todo mampuestos, apenas escuadrados, también bolos de basalto. En un momento determinado se han enjarjado los muros y aparecen restos de pintura que ven ahí, pintura original, pintura de época prehispánica o de la naciente villa hispano-canaria. Seguramente esta casa, por los indicios que tenemos, pervive ya en época de la colonización castellana, finales del 15, principios del 16. Algo de materiales, muy rápidamente. Bueno, estos son algunas de las joyas de los materiales que aparecen en esta estructura, sobre todo en esta estructura. No solo hemos recuperado aproximadamente, bueno, una cincuentena de, como lo llamamos nosotros, los burgaos, ¿no? Son caracoles marinos decorados. Primero solo aparecían algunos decorados con pequeñas incisiones, pero ya hace 2 años empezamos a encontrar toda una serie de burgaos que yo creo que vale la pena destacarlos porque realmente consideramos que son únicos, ¿no? Perfectamente pelados, entre comillas, toda esa superficie, pulidos y dejando sencillamente negativo, ¿no? En lo que da la vuelta a la espira, ese aspecto negativo, pero bueno, ahí lo tenemos. Los Vígaro. Los forcus. Burgao es un portuguesismo. En Canarias hay mucho portuguesismo muy importante. Forcus de 2 tipos. Bien, luego idolillos, pintaderas, monedas, seguimos. Y, bueno, siempre el trabajo de conservación, tanto en el yacimiento como en el laboratorio. Y como bien decía Jorge, uno de los aspectos fundamentales a la hora de escoger dónde excavar, además de resolver determinados problemas, era que estamos hablando de un museo abierto al público, ¿no? Un museo que queremos que esté vivo y no hay nada, es cierto, tenemos mucho ganado, como la arqueología, ¿no? El trabajo de campo, el trabajo con la tierra para atraer al visitante. Entonces, tanto en la visita de público general al Museo Parque Arqueológico, que recorren las pasarelas, algunas las hemos ampliado justamente en función de los hallazgos que se han hecho desde el año 2013, también, ¿no? Programas públicos destinados a las visitas en familia, con la arqueología en tus manos, talleres infantiles, y yo creo que uno de los programas educativos, lo que es la visita del público escolar, que siempre habla con las personas que están excavando, no es, hicimos incluso pequeñas vitrinas a pie de yacimiento para poder, ¿no? Ir poniendo cada día lo que iba saliendo, pero probablemente uno de los mejores programas, y me voy a tener un minuto, es porque la arqueología en Cueva Pintada nos permite hacer, ¿no? El recorrido desde la excavación hasta la vitrina, ¿no? Y eso es algo que teníamos que sacar partido. Hay pocos espacios arqueológicos que nos permitan llegar hasta la vitrina, o a veces tenemos unas maravillosas vitrinas, pero con objetos que han salido de yacimientos que están, ¿no? Lejos. Entonces, aquí hemos diseñado todo un programa que permite seguir el rastro de esos objetos, de esas estructuras que van, pues bueno, desde lo que es el yacimiento, luego se pasa al laboratorio, cómo se clasifican, cómo se restauran, cómo pasan, ¿no? Y son almacenadas para llegar al final a esas vitrinas, ¿no? Donde se contemplan y donde hablamos de esa otra vida de esos objetos, ¿no? Que al final tienen como una función muy distinta a la que fueron concebidas y que tienen como reto nada más y nada menos que hablarnos de las sociedades que las produjeron, ¿no? Entonces, bueno, otro programa fundamental es el del campus de arqueología, Cueva Pintada, es decir, un programa destinado a universitarios. Aquí tenemos a uno que ha participado en una de esas campañas, donde, bueno, además de excavar, pues se trabaja con los materiales, se trabaja con, bueno, adentrándolos en las nuevas técnicas de documentación, con seminarios de tarde en lo que se estudia, ¿no? Los distintos materiales. Aquí tenemos a Pablo Castellano hablando de los estudios de fauna. Y luego la importancia de las redes sociales para dar cuenta de los hallazgos, de los trabajos de restauración, de en algún determinado momento cuando aparece un objeto, pues poder colgar el vídeo, o de pequeños debates en torno a las materias primas que aparecen, ¿no? En los yacimientos arqueológicos.
Y acabamos ya con una Sí, sí, cosita, no dentro de poquito. Bien, ya está. Sí, vamos a acabar. Bueno, pues lo han visto junto a las excavaciones arqueológicas de estructuras, documentación arqueológica de campo, más documentación arqueológica, en este caso de, bueno, pues lo que hemos convenido en llamar, quizá, bueno, pues de una forma un poco excesiva, ¿no? La joya de la corona. La joya es todo el yacimiento arqueológico. Es verdad que no habría Museo y Parque sin la cueva pintada, sin el desafío que planteó su conservación en su momento, y ahí estamos, pero sigue, desde luego, planteándonos muchos problemas de conservación, de estabilización. Es una enorme responsabilidad gestionar este espacio, pero también de documentación arqueológica, de conocimiento de técnicas pictóricas, de formas de excavación, del espacio, arquitectura rupestre, en fin, y en eso estamos trabajando. Esto es un trabajo paralelo al de las propias excavaciones. Ahí tiene, bueno, un esquema, ¿no?, de ese sistema de documentación integral solamente para la cámara policromada, en que estamos al que estamos volcando toda la información que hemos ido produciendo, de los análisis de pigmentos, de parámetros ambientales que se han ido haciendo, análisis petrográficos, físico-químicos, y luego, bueno, pues un módulo especial, que ya veremos, ahí lo tienen, ¿no?, pues los aparatos de registro tanto de temperatura, de humedad, de polvo en suspensión, de radón, no tengo tiempo de entrar ahora en demasiados detalles, estos análisis más convencionales, y luego, bueno, pues un poco el asunto fundamental de esta parte del proyecto en estos años es ese módulo que tienen resaltado en esa especie de rectángulo de esquinas redondeadas, que es la modelización geométrica, estudios espectroradiométricos y análisis de imagen, y un módulo de la geodatabase del sistema de información destinado solamente a la cueva pintada. Aquí tienen, lo hemos presentado antes muy rápidamente, un trabajo de modelización, de escaneado láser, un escáner de alta resolución de triangulación. Hablamos de alta resolución y alta precisión. En una resolución que la precisión no tengo tiempo, precisiones métricas, resoluciones en píxel, para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Los píxeles de este modelo tridimensional obtenido con este escáner de triangulación tiene un lado de 0,4 milímetros, medio milímetro, es decir, todo lo que es mayor de 0 milímetros aparece registrado. Esto nos ha brindado la posibilidad de disponer, no tengo demasiado tiempo, de un modelo, de una maqueta virtual, para que lo entiendan, con ese nivel de precisión, de tal manera que nosotros podemos estudiar la cueva, sobre todo su configuración, las marcas de trabajo, la fisuración a partir del modelo, sin necesidad de entrar en la cueva, de trabajar en la cueva y someterlo a un estrés evidente, que es la presencia detrás de la burbuja, respiración, emanaciones de CO2, calor, y en consecuencia, bueno, es una herramienta fundamental de trabajo para nosotros y luego de preservación. Luego, pues por supuesto, ahí lo tienen, un escaneado tradicional, con un escáner faro, con otra resolución distinta, que nos permite también tener un modelo. Estamos hablando aquí de resoluciones de en torno a 2 centímetros de lado de píxel, tamaño de píxel. Desde luego no es la resolución del escáner de triangulación, pero además la triangulación solo la hemos hecho para la zona decorada con los paneles. Muy interesante el calco digital, en el que acabamos de trabajar, ahí lo tienen, ahí tiene el modelo tridimensional sin texturizar sobre el que se integran ese calco, ahí tienen imágenes del calco, muy rápidamente, que nos está permitiendo ver motivos que desconocíamos, no tenemos tiempo. Muy interesante también todo el trabajo con gigapíxel, esos mosaicos fotográficos que proporcionan una resolución y un poder de zoom realmente sorprendente. Ahí lo tienen, vamos acercándonos. Porque si esto lo hace solo. Ahí lo ven, 25%, 33%, 50%, 100%, 150, 200, 250, 300. Hasta ahí estamos trabajando. 300 veces el tamaño real de la imagen. Y luego, muy rápidamente, naturalmente, vamos a de otra manera, y lo digo porque bueno, estamos ya en esa frontera, trabajar en espectro no visible. No tengo tiempo de entrar ahora a hablar de espectro electromagnético, pero saben ustedes que la luz, nosotros vemos porque hay luz, es luz blanca, se mueve en esa banda que va del rojo al violeta, más arriba el ultravioleta, más abajo el ultravioleta, más arriba del rojo, el infrarrojo. Bueno, pues por encima del rojo, lo están viendo ahí, y por debajo del violeta hay aparatos, hay sistemas, hay cámaras que capturan imágenes en esas longitudes de onda que no percibe el ojo humano, para que lo entendamos muy rápidamente. Bueno, estamos trabajando desde la radiometría, ahí lo tienen, con cámaras hiperespectrales especialmente diseñadas para, sobre esas imágenes que capturan nuestras cámaras, ver lo que no podemos ver
a ojo desnudo, por mucho que iluminemos esos paneles. Y bueno, pues ahí tenemos los análisis con las firmas espectrales. Cada material tiene una firma, tiene unas características de reflectancia y de radiancia que hacen que tenga una firma característica particular. Y gracias a esa firma podemos identificar de qué se trata. Ahí tienen eso que ven es una cámara hiperespectral que se diseñó ex professo para este proyecto y con la que estamos trabajando para obtener cosas como esta. No tengo ahora tiempo de entrar en demasiados detalles, pero ahí tienen. Simplemente estamos trabajando iluminando, porque el elemento crítico es la iluminación, iluminamos en las longitudes de onda que captan las cámaras para los materiales que nos interesa identificar. Y obtenemos cosas como esta, los pigmentos rojos, los pigmentos blancos, el soporte. En eso estamos trabajando, es un proyecto que está en marcha y estamos todavía pendientes de resultados definitivos. Y acabamos con esos aforismos que tan estupendos de Wagensberg. Y bueno, la trascendencia de un museo no se mide por el número de visitantes, sino por la conversación que genera, y nosotros confiamos en despertar en ustedes algo de conversación. Porque ha sido un monólogo hasta ahora. Muchas gracias. No diálogo. Bueno, ahí hemos estado, ¿no? Ahí hemos estado. Bueno, les declaro ya que son mis héroes, porque 160 diapositivas en muy poquito más de una hora ha sido, y siento la velocidad a la que les hemos hecho hablar, pero ahora claramente es su momento. Ahora pueden ustedes preguntar todo lo que quieren. Si no, damos otra charla, que la tenemos aquí. Si no hay diálogo, debate. No sabemos resumir a veces. Sí, pero les quería preguntar si por lo que conocen hasta ahora podrían decir hasta qué punto coincide o no la secuencia cronológica de este yacimiento con la de Risco Caído. Perdón. Está en el Comité Científico de Risco Caído. Sí, bueno, estaba mientras se preparó la candidatura. Bueno, es que no sé si se lo saben, Risco Caído y los paisajes sagrados de Montaña Gran Canaria se ha declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad en la última reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, reunido en Bakú. Y bueno, es un expediente que tiene como parte sustancial una serie de yacimientos prehispánicos, indígenas, en que ocupa un lugar fundamental el santuario, oratorio, observatorio. Hay que ir a una polémica realmente importante, ¿no?, de Risco Caído, que es una cámara artificial, precisamente, con una arquitectura muy singular, cupuliforme, parabólica, con ese grabados, precisamente, de esos triángulos púbicos que hemos visto en las primeras imágenes. Y, bueno, pues la cronología de Risco Caído. La verdad es que tenemos un problema importante para fechar Risco Caído. Yo no dudo que, ni mucho menos, que sea prehispánico en su origen. Es una cueva que manifiestamente ha sufrido transformaciones, se ve. Y hay una serie de fechas que no son del todo fiables, en mi opinión, por la naturaleza de la muestra fechada, que nos llevarían al momento finalísimo de la secuencia indígena. Es decir, estamos hablando de finales del siglo XV, segunda mitad del siglo XV, y en fechas calibradas, igual la horquilla se nos va un poquito más allá. En consecuencia, si esa fecha la tomamos como válida, si efectivamente Risco Caído es como dicen, bueno, dirán ustedes, ¿y este señor que estaba ahí sentado en el comité no lo piensa? Bueno, yo efectivamente no dudo en ningún momento, ¿no?, del valor del yacimiento. La interpretación plantea algún problema, no está claro que sea un marcador calendárico, no hay unos marcadores claros. Es verdad que la luz del sol entra durante la época del año y la de la luna por una especie de óculo e ilumina una parte del yacimiento, de la cueva artificial. Ya digo, no dudo, insisto, no dudo en que eso originalmente sea de época indígena, aunque las transformaciones finales no sabemos muy bien cuándo fecharlas. Digo, si eso es así y nos queremos las fechas, y bueno, las fechas, ya digo, tienen su carácter cuestionable. Efectivamente, la cueva pintada, el momento final de la ocupación del poblado, que ya hemos dicho antes, a lo mejor de una forma demasiado rápida, como hemos dicho todo, que se fecharía a finales del siglo XV, principio del XVI. No tenemos la posibilidad de certificar con mayor precisión el momento de abandono de esas estructuras. Finales del XV, principio del XVI, el material no da más información, y las fechas con su horquilla de calibración, ni el material arqueológico asociado, pues estaríamos en un momento ampliamente coetáneo del final de Risco Caído, Nada más podemos decir.
Bueno, por otro lado, es verdad que la Declaración de Patrimonio Mundial concierne no solo el Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria, con lo cual ahí es verdad que en toda esa declaración, todos esos conjuntos que hay, sí que hay pues trabajos más específicos e investigaciones más específicas que sí, que hay... en otros de los bienes que integran el expediente, ¿no? el Pues, expediente. bueno, me da la impresión que conoce, ¿no? El Ventaiga, Acusa... No. Hay mucha información en la red. Cueva de ¿no? los Si alguien tiene Candiles, por interés, ejemplo, que hemos la Cueva de puesto, los forma Candiles. parte del expediente, Acusa y todas las cuevas funerarias, los graneros colectivos, es decir, que luego a partir de ahí, yo creo que de una forma muy inteligente, el expediente se amplió justamente porque Risco Caído, a pesar de su monumentalidad, pues tenía quizás determinados elementos que se vieron complementados perfectamente con la inclusión de todo lo que fue la cuenca, ¿no? La caldera de Tejeda y toda una serie de yacimientos que realmente forman parte de lo más espectacular de la arqueología de Gran Canaria. No sé cuál es tu opinión, pero yo creo que sí que fue un gran acierto. No, sí, desde luego. No, es verdad que bueno, no estamos aquí para el expediente, pero el expediente nació inicialmente con la idea de poner en valor Risco Caído, que es ahora mismo un elemento más. Es cierto que, bueno, pues se le ha dado muchísima relevancia por ese supuesto o real interés desde el punto de vista arqueoastronómico, calendárico, pero hoy en día el expediente comporta una serie de bienes, no solamente tecnología prehispánica, no sé, bienes culturales, que llegan prácticamente hasta la actualidad. Entonces, bueno, el expediente, en mi opinión, ha ganado bastante en solidez, ha ganado bastante en profundidad cronológica, y yo creo que ese elemento también ha jugado un papel muy importante a la hora de que el Comité del Patrimonio Mundial, de países representados en el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, votaran a favor del expediente de manera unánime, además, y en un proceso que fue sorprendentemente rápido. Así que yo sigo sorprendido de la velocidad y de la falta de obstáculos con que el expediente se tramitó y se aprobó. Y esto, bueno, seguramente dice mucho del equipo que lo impulsó, y no estoy hablando de mí, no, ni muchísimo menos, la gente que estaba detrás, de los colegas que dedicaron años de esfuerzo a aportar el expediente y a presentarlo. ¿Más cuestiones? Bueno. Yo quería saber qué función tenía Cueva Pintada. ¿Era un templo? ¿Era un palacio? Y luego otra cosa, que yo, perdone mi ignorancia, pero desde el momento de la ocupación, de la primera ocupación, siglo I, siglo II, hasta la conquista hispánica, ¿el archipiélago estuvo culturalmente aislado? Bueno, ¿contestas tú? ¿Contesto yo? Bueno, la Cueva Pintada, cuando es cierto que al hacer la visita, les comento que una vez alguien puso una queja, y cuando me trajeron la queja la guía no sabía nada. Le pregunté cuándo llegaron, quiénes vinieron, cómo vinieron, por qué vinieron, qué era la cueva, y a todo me decía que no se sabía, ¿no? Efectivamente, es verdad que hay muchas más dudas en torno a todas estas cuestiones que aciertos, pero bueno, lo que sí sabemos es que la Cueva Pintada, ahora Jorge se extenderá, que lo explica muy bien también, entre otras cosas es el núcleo casi de su tesis doctoral, pues Cueva Pintada es un conjunto excepcional y central en lo que es el caserío de la Cueva Pintada. Y en esta sociedad donde lo profano y lo sagrado, ¿no?, se mezclan, lo que está claro es que no era, a pesar de que en el momento del descubrimiento se decía que había momias, vasijos y otros objetos, ¿no?, u otros enseres, no era una cueva funeraria. Tenía que tener, sin duda, un componente simbólico muy relevante dentro de lo que era el poblado, vinculado también a lo que es una sociedad extremadamente jerarquizada, sobre todo en esa etapa final, porque lo que sí está claro es que, aunque la ocupación del poblado va del siglo VI al siglo XVI aproximadamente, y la Cueva Pintada seguramente estaba construida, ¿no?, porque la cueva se construye en torno a esa fecha, en torno al siglo VII, no sabemos si estaba pintada desde el principio. Y de hecho, la única fecha que tenemos de un mortero en uno de los laterales que pudimos fechar hace ya unos años, da el siglo XIII, ¿no?, finales del siglo XIII después de Cristo, lo cual nos da un momento del último acondicionamiento de esa cueva, ¿no? Entonces, bueno, las pinturas, que yo creo que es lo que le otorgan ese carácter excepcional y simbólico, quizás son de una etapa final donde esa
ese carácter, ¿no?, simbólico y de dominación simbólica es necesario reforzarla, pero bueno, Jorge, sí. Bueno, vamos a empezar por el poblamiento. Se refiere al conjunto de las islas, y es verdad que ya esto plantea un problema porque la cronología que manejamos a día de hoy no es uniforme para todas las islas. Hablamos de una frecuentación con datos no demasiado robustos, que podría, lo he dicho antes, para algunos colegas remontar a época fenicia, época púnica. Es verdad, y esto es un dato que seguramente hayan conocido por la prensa, que saltó, bueno, a los medios de comunicación un par de años. Hoy en día sabemos con seguridad absoluta que en el islote de Lobos, que es una pequeña isla que se sitúa al noreste de Fuerteventura, hay una instalación seguramente relacionada con la explotación y el comercio de la púrpura de época romana, con un material incontestable, que está fechada con precisión siglo I antes del Era Común, siglo I después, es decir, porque coincide con el apogeo de la industria de la púrpura, entre otras cosas protagonizada por ese rey tan singular de Mauritania que fue Juba II, casado ni más ni menos con Cleopatra Selene, la hija de Marco Antonio y Cleopatra, un rey helenizado, latinizado, que hablaba púnico, seguramente también líbico, en fin, bueno, ahí está. En el caso de Gran Canaria, para centrarnos en Gran Canaria, las fechas que manejamos más seguras, dataciones sobre material de ciclo corto, material vegetal, en consecuencia evitando esos problemas de materiales de vida larga, reutilizados, fechados con AMS, que es una técnica que nos permite datar directamente la cantidad de carbono que tiene la muestra, y eso nos proporciona fechas más fiables. Estamos hablando de siglo II, siglo III. Es verdad que esa gente que está allí en el siglo II, III, da la impresión que puede llegar un poquito antes, ¿no? Va a tener tiempo de llegar allí, instalarse, reconocer la isla, penetrarse el interior, porque significativamente, esto es muy interesante, hoy en día las fechas más antiguas están en el interior de la isla y no en la costa. No había población en la costa, no lo sabemos, pero es verdad que ya tenemos, bueno, pues no quiero equivocarme. Miren, en la Cueva Minera tenemos aproximadamente 60 fechas de carbono 14. Hoy en día en la isla, con las últimas publicadas, están en torno a las 400 o 500 fechas de carbono 14 para la isla de Gran Canaria. Es sorprendente, con tanta datación, no tengamos nada muy antiguo en la costa. Hay gente que llegó huyendo de algo, se refugió hacia el interior, el atavismo de la montaña, en fin, no lo sabemos. En todo caso, siglo II, siglo III, final, lo ha dicho usted muy bien, en el momento de la conquista. Entre esos dos extremos pasó algo, llegó gente. Es verdad que una hipótesis que se maneja para explicar el poblamiento es la posibilidad de diferentes arribadas de población, de oleadas diferentes que podrían llegar en momentos distintos a todas o solamente a algunas de las islas. Es cierto, como he comentado antes, que lo que más llama la atención cuando se acerca a esta arqueología tan singular es el carácter tremendamente individualizado de esas culturas, singularizado. Resultado fundamentalmente del aislamiento, de la evolución medio cerrado, del ensimismamiento de las islas. ¿Eso es compatible con que haya habido llegadas ocasionales de población? Pues seguramente sí, pero que tiene un impacto decisivo en la configuración de la sociedad tal y como la conocemos. Es decir, que los cambios que se observan en la dinámica de poblamiento de la isla de Gran Canaria, que los hay, en el modo de enterrar, en los poblados, da la impresión que son más el resultado de la evolución interna, de la endoculturación, que del estímulo provocado por foráneos que llegan. Ahora bien, por ejemplo, hoy en día, son datos muy recientes que hay que contrastar. Se está trabajando bastante, bueno, no solamente en Canarias, bueno, pues en toda la arqueología, ¿no?, a nivel mundial, con la paleogenómica, análisis de, ¿no?, los ADN antiguos. Esto es muy importante. Hasta ahora habíamos trabajado muchísimo con genética de poblaciones actuales, es decir, con esos relojes moleculares que están en todos nuestros genes, pero no directamente con ADN antiguo, fósil, por decirlo así, de huesos. Bueno, eso es muy importante y eso ahora se está consiguiendo, ya lo saben, y en Canarias, bueno, afortunadamente hay un equipo de gente muy dinámica, de gente muy joven, muy bien formada, que está trabajando con estos datos, y además la ventaja de Canarias es que tenemos muchísimos restos humanos provenientes de excavaciones antiguas que, salvando los problemas de contaminación, son muy útiles. Bueno, pues bien, para Gran Canaria ahora mismo se está barajando, a partir de estudios genéticos de ADN antiguo, la posibilidad de una arribada de población en torno al siglo VIII. ¿Por qué siglo VIII? Bueno, porque efectivamente estos análisis genéticos proporcionan una especie de reloj molecular, lo que se llama la coalescencia, que es la tasa
de mutación genética que nos llevaría al siglo VIII en el norte de África. ¿Pudo llegar gente? No podía gente. Es verdad que el norte de África está ahí al lado. Fuerteventura y la costa vecina están separados por 90 kilómetros. Eso nos recuerda dramáticamente todos los días la llegada de pateras. No es fácil llegar desde enfrente, justo, está la corriente de Canarias, pero se llega. El más problema es salir que llegar. ¿Llegó gente en el siglo IX? ¿Por qué no? Sabemos que en el siglo IX, XI, frente a las costas de Canarias, en un puerto muy importante, del que hablábamos en la conferencia, se llama Lulanta. Un puerto frecuentado, el puerto seguramente más meridional, que alcanzan las flotas musulmanas durante la Edad Media. Lulanta. ¿Por qué no pudieron llegar? Hay algunas tradiciones en las fuentes musulmanas sobre la llegada de aventureros desde Lisboa, que mezclan el mito y la realidad, y no tenemos seguridad absoluta. Pudo ser y se está investigando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero no tenemos ninguna prueba fehaciente. En todo caso, si esa arribada se produjo, no parece que haya marcado de manera notable la dinámica poblacional de la sociedad isleña. En cuanto a la cueva pintada, y con esto acabo. ¿Qué era la cueva pintada? Bueno, ¿qué pensamos a día de hoy? Es verdad que cuando se descubrió la cueva pintada, ahí bebemos de los datos que conservamos y aquí pues, siempre tenemos la duda, ¿no? Esto fue así, se vio así, alguien lo contó, es de primera mano, segunda, pero los datos parecen bastante concluyentes, se repiten en varios textos dentro de la cueva pintada, y cuando decimos cueva pintada entendemos la cámara policromada, que esa es otra cuestión, estaban donde están las pinturas o al lado. Bueno, la cámara policromada aparecieron cadáveres. Otros textos dicen momias. Cuando decimos momias seguramente estamos hablando de fardos funerarios. ¿De acuerdo? En consecuencia, por lo menos una función vinculada al mundo funerario, quizá más en el plano ceremonial. Y luego tenemos dos descripciones de textos más o menos contemporáneos del momento de la conquista. Una que se llama Sedeño, un autor apócrifo que no existió, lo sabemos seguramente, y un tal Marín de Cubas, un autor muy interesante, un médico que va a estudiar a Salamanca, que luego vuelve, es una persona fiable. El primer arqueólogo, por decirlo así, nos da datos fehacientes de las ruinas de la época, siglo XVII, escribe dos versiones de una historia, en fin, no tengo tiempo para entrar en detalles. Las dos hablan de lo que era el palacio de los Buenartemes. Una, la de Sedeño, describe la pintura con que estaban ornados los muros del palacio, y les garantizo que es difícil, leyendo esa descripción, no estar describiendo esas pinturas que han visto ustedes. Unos dameros, unos quesos por el techo, en fin. El dato de Marín de Cubas habla de que la casa del Guanarteme, del rey de la isla, de esos aristócratas que moldean el poder, era una gran casa, una gran casa, unas casas, como las casas consistoriales, ¿no? Casas, donde había cadáveres, graneros y casas para vivir. Es decir, que es difícil no ver en esa cueva pintada, en ese complejo troglodita, algo parecido a lo que podría ser el palacio, esa morada aristocrática, esa casa de los orígenes, en realidad, donde se conservaba la legitimidad del poder del linaje aristocrático, ¿no? Entonces, bueno, ¿es seguro? No, pero los datos son bastante compatibles. Lamentablemente, lo hemos dicho antes, la cueva se vació en el momento de su descubrimiento, 1832, y lo demás del complejo en el año 1970 con palas excavadoras. Bueno, y una parte con pico y pala, lo que estaba cerquita de las cuevas, y de ahí se recuperó muchísimo material. Entonces, bueno, aquí es verdad que, bueno, pues vamos, en fin, dependemos muchísimo de esta información, que no es de primera mano, y de las intuiciones que vamos construyendo a partir del análisis de lo que vamos encontrando. Ahora bien, está claro que la cueva pintada del complejo troglodita forma el núcleo central del asentamiento. Todo el poblado orbita en torno a esa cueva. De hecho, está saturado, hay como una especie de interés en colocarse lo más cerca posible de la cueva. Y a medida que nos alejamos de la cueva, la densidad de la ocupación disminuye, ¿no? O sea, es mucho menos saturado. ¿Por qué? Bueno, pues tiene algo que ver con esto, casas del linaje, casas de los orígenes. Bueno, resulta muy sugerente. Y desde luego, las pruebas de ser absolutamente concluyentes son bastante plausibles. Pero bueno, esto tiene la arqueología. Entonces, por ahí puede ir la interpretación. Que también algunas personas han interpretado como un calendario, y que nosotros es verdad que en algunos de los elementos, ¿no?, y unidades expositivas se menciona, y que cada vez nos alejamos más de ese planteamiento, ¿no?
que esos motivos Las puedan ser pinturas. calendáricos. Bueno, también sabemos, y eso gracias a los textos, una vez más, que buena parte del conocimiento estaba monopolizado por los linajes aristocráticos, ¿no? Que lo dice, ¿no? Con los cuentos y los cantares decían a los demás lo que tenían que creer, dicen los textos, decían a los demás. Y desde luego ya pueden imaginar que el cómputo del tiempo en sociedades de este tipo, y sociedades isleñas, donde la supervivencia, porque no lo olvidemos, cuando llegan los europeos a las islas, los canarios, ningún canario de ninguna isla navega. Sorprendente para una sociedad insular. Una anomalía histórica. Eso nos invita a pensar si alguna vez conocieron las técnicas de navegación, si los llevaron allí o fueron por sus propios medios. En todo caso, si fueron por sus propios medios, por una razón que se nos escapa, y aquí ya, bueno, pues, ¿no? El mundo ritual, el mundo de los tabús, perdieron, abandonaron, renunciaron a navegar. Y cuando llegan los europeos, no navegan. Nadan, son grandes nadadores, compiten, rivalizan. En la natación, yo pienso un poco en la película esta de Rapa Nui, se han visto, ¿no? Esas justas, ¿no? Para nadar, pero no navegan. No navegan. Bueno, es tremendamente llamativo, ¿no? Esta situación. Y, en fin, en esas condiciones, ¿qué podemos pensar, ¿no? Al menos fue en las preguntas, no pasa nada, ya está. Hombre, 3 preguntas. La primera, Jorge, no sé si conoces alguna guerra que sea incruenta. Segunda, ¿qué restos de alimentación se han encontrado? Y tercera, ¿qué restos de creencias o religiosidad había o hubo? A ver, 3 preguntas, muchas respuestas. Sí. Y unas cuantas preguntas que también me gustaría hacerle y hacerle a Estados Unidos. Claro, bueno, por supuesto, no he hecho ningún juicio de valor, no estamos para juzgar, sino para interpretar. Y efectivamente, naturalmente, ¿no? Fue un conflicto, bueno, pues como tantos, ¿no? Pero en fin, desde luego fue una guerra difícil para los canarios, que aguantaron 5 años. Tenerife cae que es una isla seguramente más poblada, por lo tanto que tenemos, en dos campañas de adelantado, y sin embargo, bueno, pues es verdad que, en fin, no tenemos tiempo de entender la cronología, pero bueno, a lo que iba, por supuesto que sí, sin ningún problema. De la alimentación, muchos datos, muchísimos datos. Aparte de lo que dicen los textos, bueno, pues se ha trabajado muchísimo, por ejemplo, con la agricultura, con las semillas. Sabemos que las especies de cereal consumían. Cebada, que por otra parte es el cereal bereber por antonomasia, para fabricar el famoso gofio del que habrán oído hablar, que es un alimento de origen prehispánico, de harina tostada, básicamente cebada. Tenían trigo, tenían legumbres, lentejas, habas, consumían carne, guisantes, consumían carne fundamentalmente de cabra, también oveja, cerdo, y esto bueno, es muy interesante, ¿no? El tema del cerdo, del tabú, ¿no? Para hablar del origen del poblamiento. No tenían animales mayores, es decir, o sea, no tenían vacas, hasta caballos, burros hasta la llegada de los castellanos. Marisqueo, el marisqueo, el mar. El litoral es un litoral muy rico. Bueno, de Burgaos, como los que hemos visto decorados, pero hay cientos, miles de patelas, también la pesca, por supuesto, son sociedades ganaderas, agricultoras, pero también mariscadoras, pescadoras y recolectoras, ¿no? Entonces, sí. Y luego la última pregunta. Interesante, perdona que te corte, bueno, por lo que me concierne la pesca siempre de especies que se pueden capturar desde la costa. Es cierto que es otro elemento más que nos lleva a pensar que no se adentran, ¿no? En alta mar, que muchas veces dicen, no se ha encontrado, ¿no? Todavía el elemento de navegación que pruebe que se alejaban, ¿no? De la costa. Pues también todo lo que concierne a las especies que se consumen durante la etapa prehispánica están siempre vinculadas al litoral, ya sean bentónicas, es decir, vinculadas a los fondos, o ya sean pelágicas. Hay sardinas, pero son siempre las pequeñas, las que se acercan a la costa. Entonces, bueno, ahí hay también un elemento importante en cuanto a la alimentación. ¿La última pregunta? ¿Y la última era? Las creencias. Uy, a Corán. Las creencias. Bueno, vamos a ver, en Gran Canaria tenemos, afortunadamente una vez más, bueno, la fuente fundamental de información son los textos. Es verdad que la arqueología, bueno, pues nos da pistas sobre esos elementos de carácter más simbólico, esos espacios, esas cuevas decoradas con grabados, santuarios. Bueno, a partir de los textos sabemos
o intuimos que, bueno, que los canarios de Gran Canaria, o digamos canarios, los canarios, etnónimo que por otra parte no sabemos si es un etnónimo autoimpuesto. Yo tengo la impresión de que no es así, colegas que piensan que sí, que el canario es un etnónimo autoimpuesto. Los canarios se llamaban a sí mismos canarios de la isla Gran Canaria. Yo no lo tengo muy claro, pero bueno, esto es otra cuestión. Bueno, pues que tenían un panteón presidido por un único dios, al que llamaban a Corán. Es verdad, y esto es muy importante, no hay que olvidarlo, que todos esos documentos de los que estoy hablando están pasados por el filtro colonial, de que la interpretación de ese mundo, de las creencias, del mundo religioso, que por otro lado, bueno, como decía Carmen, lo invadía todo. Nosotros hablamos de todo esto desde una cosmología, ontología que podemos llamar naturalista o humanista, ¿no? donde separamos lo físico de lo espiritual, reservándonos como humanidad lo puramente espiritual. Es evidente que la forma de entender el mundo y a las gentes de estos canarios no era ni mucho menos la misma que la nuestra, y no estaba seguramente presidida por una cosmología de este tipo, naturalista, separando claramente lo espiritual de lo material para entendernos, ¿no? Bueno, y en consecuencia es fundamental tener siempre muy presente la distorsión que el filtro colonial de los que describen acerca de este mundo, sean quien sean sus informantes, es un tema también muy importante. Casi toda la información textual que tenemos de los canarios de Gran Canaria es una información que procede de los canarios que quedan en la isla, subsidiariamente de algunos deportados a Sevilla. Andrés Bernaldez, el famoso cronista de los Reyes Católicos, habla de los canarios que conocen Sevilla, la Puerta del Miojar, de los canarios exiliados en la península para convertirlos, muchos esclavizados, y nos da alguna información. Salvo esto, todo el resto procede de los canarios. ¿Por qué digo esto? Porque los que quedan allí son una fracción aristocrática que monopoliza el poder político y religioso. Tienen su punto de vista sobre su religión, de ese grupo dominante. Entonces, bueno, hay que estar muy precavidos sobre estas distorsiones. Pero en todo caso, bueno, un dios que domina el panteón es una transposición del monoteísmo cristiano. Realmente tienen un dios, una Corán, un dios supremo, que a su vez reinaba sobre un panteón de carácter astrolátrico, porque es verdad que los datos son bastante recurrentes. En general los canarios adoraban al sol y a la luna, los canarios de Gran Canaria, los de Tenerife. Bueno, luego todo este mundo de los ídolos que estamos viendo, de esas figurillas relacionadas con la fertilidad, como sin duda ninguna esos triángulos públicos que hemos visto. Algunos rituales. Bernaldez, por ejemplo, ¿no? Nos habla de un santuario, ¿no? que los castellanos en una de las operaciones militares entran en una casa de oración, donde había, dicen ellos, una figura de mujer de madera de largo como de media lanza, en torno a 1,5 metros, con todos sus miembros por de fuera, es decir, desnuda. Y delante de ella, de esta mujer, una cabra y un macho cabrío en actitud de cubrirla. Y allí iban y vertían leche, y aquello olía muy mal. Dice, claro, la manteca rancia, ¿no? Bueno, tenemos ese dato, tenemos un dato muy interesante de una expedición, pues, podemos hablar muchísimo, de una expedición muy interesante, una expedición que envía, no hemos hablado de la pugna entre Castilla y Portugal por el dominio del Atlántico, que tiene mucho que ver con la historia de las Islas Canarias. Aquí el gato al agua, y nunca mejor dicho, se lo lleva Castilla, en el caso de Canarias, aunque Portugal no renuncia. Buena parte de la ambición del proyecto colonial portugués en África depende de Canarias. Y desde luego el infante don Enrique, llamado Enrique el Navegante del siglo XIX, todo su afán es hacerse con Canarias. Y mandó una expedición de 2.500 soldados, nada menos, a Gran Canaria, que es derrotada por los indígenas, aparentemente. Bueno, a lo que iba. Bueno, pues el Afonso IV de Portugal en 1341 mandó una expedición a cuyo frente figuran navegantes italianos, genoveses y florentinos, que eran los que navegaban mejor en aquella época, los cartógrafos, los navegantes. Y ese relato, por eso se lo digo, nos lo transmite ni más ni menos que Giovanni Boccaccio. El primer relato etnográfico digno de ese nombre de las Islas Canarias, y de Gran Canaria en particular, lo transmite Giovanni Boccaccio en un excelente latín. Y ahí nos habla también de una penetración que hacen los navegantes, que van pertrechados con máquinas de guerra, con máquinas de asalto, y luego dicen, bueno, pues para 4 islas que hay allí y con 4 desarrapados, no merece la pena viajar hasta allí. A las islas nuevamente encontradas, dice el relato, nuevamente encontradas. Bueno, pues ahí también llegan a un santuario, lo que dice un santuario, una casa pequeña, donde hay una figura de un hombre
dicen ellos, un hombre con una falda de palma. Suponemos que falda de palma dejaba ver que aquello era un hombre, ¿no? Total, una deidad masculina con una bola en la mano, muy interesante, una representación del sol, en fin, bueno, todo esto lo tenemos, con lo cual sabemos cosas, gracias o a pesar a la comparación etnográfica con el norte de África, es verdad que este parentesco de los bereberes nos da alguna pista, sobre todo a partir, lo consideramos pervivencias, y esto es siempre muy discutible, pervivencias, ¿no?, de tradiciones preislámicas del mundo norteafricano, y gracias a eso vamos interpretando, intentando, bueno, pues eso, conocer el panteón, vamos reconstruyendo, pero ni mucho menos tenemos certeza absoluta de cómo funcionaba el mundo de las creencias, el mundo del mítico ritual, por decirlo así, de los canarios, pero tenemos datos, tenemos datos. Gracias. Así dicho parece que sabemos todo, pero no sabemos nada. Una breve pregunta sobre los campus de excavación. Dado cuando fui vi que ya se había excavado bastante. ¿Para cuántos más campus puede amortizarse o qué planes hay cuando eso ya no haya más que excavar? Bueno, yo creo que siempre vamos a tener, porque los campos es verdad que los comentamos, es un modelo de Ampuria, como decíamos nosotros. Como fue mi primera excavación, yo estaba como un poco obsesionada con ese modelo ampuritano. Pero va a haber tiempo, que excavan 15 días, con todo el trabajo que hay por hacer. Bueno, ten por seguro que hay generaciones. Se acabará antes, a lo mejor, la capacidad del museo de organizarlo que la posibilidad de poder excavar. Así Bueno, que yo creo que tú lo dices con segundas. Como no se puede repetir, pensás, si siguen muchos años, a lo mejor puedo repetir. Bueno, pues No, igual, sí, igual. es un No, programa que podemos mantener. pero en fin, alístense, que todavía, si no han repetido nunca, hay posibilidades. Se lanzará la convocatoria ahora en... Bueno, final de abril, confiamos. A ver si esta ley de contrato del sector público nos deja avanzar en la materia. Pero no, sí, al ritmo que vamos hay todavía mucho. Dentro de la cueva. Sí, dos preguntas fáciles. Fáciles. Sí, el contorno del parque arqueológico viene dado por las construcciones urbanas que hay alrededor, ¿no? O sea, no se puede ampliar más, pero se supone que sería más amplio. Y otra cosa, ¿el necrópolis o algún tipo de enterramiento tal, aunque no se sabe más o menos por dónde podría estar? ¿Al recinto? Sí, el recinto. Bueno, el recinto es cierto que quitamos algunas de las diapositivas en las que se ve muy bien cómo corresponde ese triángulo a lo que era una manzana agrícola. En algunos planos del siglo XIX se ve claramente cómo en ese triángulo que hoy ocupa, ¿no?, lo que es el Cueva Pintada, en las construcciones se van disponiendo en todo el perímetro y claro, todas esas construcciones hacia atrás tenían sus patios y sus huertas abancaladas. Y es justamente todas esas zonas abancaladas las que han permitido recuperar los restos agrícolas, con lo cual es cierto que el perímetro del parque está muy delimitado. Muchas personas llegan y dicen, ¿por qué no quitan esas casas? Sí, mire, donde hay una vivienda lo que se ha hecho justamente es buscar el firme, con lo cual se ha destruido todo el nivel arqueológico. Y donde hay bancal agrícola, que es el proceso contrario, traer tierra para poder, ¿no?, cultivar, pues se ha protegido. Lo que sí que es cierto es que hay muchísimos bancales agrícolas en el resto, ¿no?, del municipio que se han intentado construir el instituto. El Instituto de Galdar lleva años esperando, porque cuando se hicieron los primeros sondeos obligatorios aparecieron muchísimos restos y ahí se ha quedado parado. O sea que sí que hay restos. Pero bueno, el perímetro del parque yo creo que va a quedar ahí delimitado y no se va a ampliar. Cementerios, necrópolis, sí, bueno, es evidente que un poblado de estas características, un poblado importante, quizá no hemos hablado de la capital, empleando este término un poco alegremente por simplificar, seguramente no el poblado demográficamente más importante de la isla, se correspondía a Telde, que es otro núcleo indígena muy importante, donde se asienta una parte de este linaje aristocrático. Conocemos bastante bien un mito de origen del linaje y hay un proceso de segmentación típico, además, de este tipo de sociedades, ¿no? Bueno, el caso es que un poblado de esta naturaleza y de esta importancia tenía que tener unas necrópolis seguramente muy bien delimitadas, eso lo conocemos en otros asentamientos de esta época, menos importantes,
Y ahí lo que tenemos son sobre todo datos procedentes de informaciones del siglo XIX, del siglo XX. Hay que tener en cuenta que la transformación urbana y sobre todo rural, ese proceso de bancalamiento, de bancalización, de puesta en explotación, ha desfigurado completamente la zona del Barranco, donde sabemos que se situaban estas necrópolis. Entonces, en el siglo XIX hay datos recurrentes de existencia, por ejemplo, de cuevas artificiales llenas de cadáveres que intuimos dónde estaban, pero que hoy en día han desaparecido. Por ejemplo, en la falda de una montaña que se llama Magro, donde se situaba otro supuesto santuario de montaña de los canarios, seguramente santuario de los grupos asentados en Gáldar, se describen en el siglo XIX también numerosas fosas de inhumación, siempre inhumación, en esa posición alargada que han visto, otro dato interesante para la cronología del poblamiento, numerosas fosas de inhumación y túmulos. Y en las cercanías de Gáldar, últimamente, hay una necrópolis de fosas que se ha excavado, que se llama Juan Primo, está hacia la zona del mar, que quizá corresponde a una necrópolis de una de estas barriadas. Porque claro, hablamos de un lugar, hay que pensar en un hábitat de carácter más bien celular, como barriadas, como caseríos, que juntos configuraban el lugar, pues entre villa y aldea, el lugar de Gáldar. Entonces, tenemos datos, hay, por ejemplo, en el Museo Canario, restos humanos atribuidos a enterramiento en la zona de Gáldar, pero es verdad que uno de nuestros asuntos pendientes, bueno, digo nuestros por decir algo, ¿no? de los que vengan detrás, porque ya tenemos demasiadas preocupaciones con lo que tenemos, precisamente tendría que radicar en intentar localizar si puede ser las necrópolis. Hemos prospectado bastante, pero ya te digo que donde tenemos datos, en las cercanías de asentamiento, la desfiguración es tal que todas esas cuevas se han transformado en estanques, en alpendres, en almacenes, en fin, que es muy difícil, pero por ahí andaban, seguro. Más allá del carácter tan singular de esos ancestros que estuvieran enterrados en el panteón de la Cueva Pintada, que eso más o menos es lo que intuimos que podría ser. Bien, yo creo que ya hemos explotado bastante bien a nuestros conferenciantes y les hemos permitido explayarse todo lo que no les hemos dejado en la conferencia. Así que muchas gracias a todos y ya saben, les invitamos a venir a oír la conferencia de la semana que viene en este ciclo y cualquiera de las otras actividades que programa el museo. Muchas gracias. Muchas gracias.